Bienvenidos, vamos a comenzar la clase. Vamos a hablar de un tema importante, que es qué es lo que tienen que guardar los creyentes, los, los que creen en el judaísmo, los que creen que en Yeshua fue un judío que proclamó la salvación que viene de Israel, que, que el Dios de Israel es el único Dios, y dio un mensaje de salvación para todos. Entonces, comencemos. Si crees en Dios, debes saberlo. Bien, vamos vamos a leer, a basar esta charla, ¿verdad? Esta clase, en todo un texto bíblico, ¿verdad? Que está en capítulo 15 de Memorias, Hechos 15. ¿Okay? Así que vamos. Vamos a profundizar, vamos a tratar de analizar y de ver qué es lo que se demanda acá, qué es lo que aquí está pasando algo que mucha gente que no es del judaísmo, que no profesa el judaísmo, pero está creyendo en el mensaje de Yeshua, en el mensaje de redención de Yeshua. Y empiezan a formar parte, gracias a este mensaje, a formar parte de la fe hebrea, ¿ok? Y del Dios, del creer en un Dios que es el Dios de Israel. Bien, Hechos 15 nos va a decir algunas cosas. ¿Qué va a pasar con estas personas? El judaísmo actualmente no niega a enseñar Torah. Llega hasta cierto punto y exige las 7 leyes universales. Las 7 leyes universales. Vamos a ver en estos textos que son muchísimos más antiguos qué es lo que pasó y qué se va a decidir con las personas que están creyendo en el Dios de Israel, ¿okay? Con el mensaje de redención de Yeshua. Entonces, vámonos, Hechos 15. Voy a hacer una lectura. Vámonos con el verso 5. ¿Okay? Dice el verso 5 así. El pasuk 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos, o sea que en aquel tiempo había una secta llamada farisea, Perushim también lo conocen, que creyó en el mensaje de redención de Yeshua, ¿ok? Y que fueron recibidos por los apóstoles también. Bueno, verso 5. Algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos a que guarden toda la Torá de Moshe. Aquí está el mensaje. El mensaje es: en el judaísmo estaban empezando a recibir personas no judías que creyeron en el mensaje de redención de Yeshua. Pero estos fariseos están diciendo: bueno, se tienen que circuncidar. O sea, tienen que hacer una conversión al judaísmo. Ellos estaban proponiendo eso. Esa era la propuesta. Una conversión al judaísmo y guardar toda la Torah de Moshe. ¿Ok? ¿Era eso necesario? ¿Fue necesario hacer eso? ¿Cómo es eso en nuestros días también? Podríamos preguntarnos. Vamos a ver qué fue lo que sucedió acá. ¿Okay? Bueno, esto reunió a los apóstoles, los ancianos, para conocer el asunto. Verso 6 y seguimos leyendo. Después de mucha discusión, o sea, se hubo discusión. Vieron, no, que bueno, que no era necesario, esto sí, esto no. Bueno, pero que tampoco hubo discusión. Algunos decían una cosa, otros decían otra cosa. El propósito es tratar de ubicar a los creyentes no judíos en la redención y qué es lo que le corresponde como mínimo hacer, por lo menos, ¿verdad? Entonces aquí hay una propuesta que es que se circunciden y guarden toda la Torah. Aquí es conversión entera. Conversión. O sea, vénganse todos a la conversión completa al judaísmo. ¿Okay? Esto provocó una discusión, mucha discusión, y Kefas se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la promesa de redención y creyesen. ¿Por qué? Porque Pedro también predicó, llevó el mensaje de Yeshua y muchos creyeron. Aquí Pedro está hablando de la experiencia que tuvo también con el lienzo que dice mata y come, que esa es otra clase, no la vamos a hablar ahora, que dice mata y come, recuerden. Bueno, ahí él pudo experimentar que
que Dios también le dio a todos los que creyesen, no judíos, la oportunidad de formar parte del plan de redención. ¿Okay? Ahí le hizo mostrar a Pedro esto. Bueno, seguimos. Después de mucha discusión, Pedro dice que no debemos colocar un yugo sobre la cerviz de estos discípulos, que para nosotros, también, hasta para nosotros mismos, ha sido complicado llevar. ¿Ok? O sea, ¿qué está sugiriendo? No coloquemos esto. No coloquemos esto. ¿Ok? Entonces, pensamos que el mérito de los justos ayuda, ¿ok? Ayuda a las personas a una entrada al mundo venidero. ¿Ok? O sea, por el mérito de muchos justos, muchas personas pueden entrar al mundo venidero, obviamente haciendo una teshuvá y guardando los requerimientos mínimos. ¿Cuáles son estos requerimientos mínimos? Vamos para allá. Vamos para allá. Hay una propuesta. La propuesta es completa. Conversión completa. Una propuesta de los fariseos. Y acá ahora se está hablando que vamos a ver cómo lo vamos a resolver. ¿Ok? Bien. Dice el verso... vamos con el verso. Seguimos, se siguen hablando, discutiendo sobre el tema. Y dice el verso 19. ¿Ya? El pasuk 19 viene a mostrar lo que se va a decidir, qué va a pasar. ¿Okay? En primer lugar, los fariseos que habían creído en el mensaje de redención de Yeshua estaban proponiendo, uno, conversión completa. Luego, sí, mucha discusión sobre el tema. Y luego, ahora, se va Simón Kefa, va a proponer qué es lo que se va a hacer con ellos. Y el verso 19 dice lo siguiente: por lo cual yo juzgo. ¿Okay? Aquí viene ¿qué se va a decidir? ¿Okay? El fallo, como quien dice. Yo juzgo que no se interpongan tropiezos a quienes entre los gentiles se convierten a Dios. ¿Okay? O sea, aquí está diciendo, vamos con calma con ellos. No es necesario colocarles tantas cosas que más bien le van a servir de tropiezo. ¿Ok? Y si le enseñamos muchas cosas más que de repente no están preparados, más bien pueden distorsionar el mensaje. ¿Okay? Esto es como esto de distorsionar el mensaje es algo como una conclusión nuestra entre los sabios de ahora, de no enseñar tantas cosas a los cuales no están preparados. Bueno, tropiezos a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Cómo se convierten? A través del mensaje de Yeshua. Aquí las personas, a través del mensaje de redención de Yeshua, se están convirtiendo al Dios de Israel. ¿Okay? Si no, escribirles, y aquí viene el fallo, que se aparten de idolatría. Idolatría, fornicación, todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual. Estrangulados, todo lo que tiene que ver con cosas impuras, en el sentido de impurificación tanto de comer como de tocar. Estrangulado es algo, es como un título de algo, ¿okay? De algo impuro. Tiene más que ver con comer algo indebido. ¿Okay? Y de sangre, y sangre sería el derramamiento de sangre o la violencia. Entonces dice, porque Moshe tiene desde tiempos antiguos quien le predique en la ciudad, en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat. Entonces vemos algo aquí importante. Primero, se van a extender de estos mandamientos. Aquí se mencionan 4, pero hoy en día estos 4 están desplegados en 7. ¿Okay? En 7 leyes universales, porque realmente estos 4 están como aludiendo a las leyes noádicas. Es como que se sujeten por lo menos a las leyes noádicas. Entonces mencionan aquí cuatro títulos importantes, de los cuales entre los 4 después dice, Moche tiene quien le predique en la sinagoga. O sea, van a guardar estos mandamientos y al escuchar la voz de los sabios en la sinagoga, también van a empezar a reconocer la derivación de todos ellos. Hoy día son 7 leyes universales que se derivan de las leyes de Noah,
y de las cuales de allí se pueden derivar aproximadamente unos 156 mandamientos más. ¿Ok? Que la mayoría ya los hacen, pero esta derivación, importante conocerla, estudiarla para poder profundizar, mejorar tu vida, en el caso de los gentiles, con el guardar los mandamientos. Por ejemplo, la idolatría no es solamente creer en otros dioses, sino también imaginarse que Dios tiene cuerpo, o pensar que colocarse una pulsera te da suerte, etcétera, etcétera. Son derivaciones. Entonces, no crean que son tantos mandamientos, los 156, no, realmente están contenidos entre todos. ¿Okay? Entonces, vemos el desenlace de esto. El desenlace de esto. Entonces, bíblicamente se comprende que hay un mínimo. Hay un mínimo que hacer acá. Un mínimo que hacer. ¿Cuál es este mínimo? Las 7 leyes universales, las leyes de Noah. Entonces tendríamos que estudiar, ¿verdad? ¿Qué es idolatría? Todo lo que se deriva de la idolatría, como los ejemplos que le acabo de dar. Luego dice fornicación. ¿Qué es fornicación? Entonces tiene que ver con inmoralidad sexual. Entonces, ¿cuáles son todos aquellos puntos de los cuales pueden ser inmorales? Inmoralidad sexual. Entonces de ahí también se deriva también el recato, el vestirse recatadamente, el no mostrar sus partes, la mujer con su cabello recogido, la mujer casada, ¿okay? O la mujer que tenga un recato, un peinado apropiado, que no sea con muchos atavíos, como luego los menciona el apóstol Pablo más adelante, que la mujer se vista sin tantos atavíos, sino que se vista bien, correctamente, pero que se le vea el recato. Y de ahí vienen leyes de recato, que partes mostrar, que no mostrar, se puede usar pantalones, no se puede usar pantalones. Ahí hay un mundo de cosas que luego vamos a ir hablando y conversando cuando estemos estudiando cada uno de estos títulos. Porque si usted se pone a ver, hay muchas variantes, pero la idea no es irse a lo extremo de extremo o a lo mínimo de mínimo, sino siempre algo intermedio. Bien, seguimos con estrangulado. Estrangulado tiene que ver más con comer algo incorrecto. Y de allí, obviamente, se derivan muchas cosas sobre entonces qué es estrangulado y por qué estrangulado no. Porque nos podríamos preguntar qué tiene lo estrangulado que no lo podemos comer. Entonces, ¿qué es un estrangulado? Algo que se impurifica, algo que ritualmente está impuro. Y por lo tanto, el mandamiento dice, no comas esto impuro. Entonces se derivarían, de ahí podríamos tomar, de ese principio, podríamos tomar cuidado con las impurezas. Entonces, las impurezas alimenticias, las impurezas de conducta, las impurezas también que tienen que ver rituales, y de ahí sobre todo lo que se deriva de eso. Entonces, como yo le estaba explicando anteriormente, ahí de estos títulos, de estas leyes universales, que son apostólicas, normativas, para los creyentes no judíos, que se unen al Dios de Israel a través del mérito, del mensaje, de la proclama, de estas buenas noticias, de estas buenas nuevas de Yeshua y sus apóstoles. Entonces, ¿estrangulado qué es? Bueno, impurezas de alimentos, impurezas rituales, etcétera, etcétera, todas las cosas que se pueden derivar de allí. Entonces, vemos que no solamente es un título, sino que tenemos que profundizar en ellos. ¿Ok? Y de sangre, ¿qué es sangre? Bueno, asesinato. ¿Ok? Entonces, el asesinato o cualquier forma de violencia estaría prohibido también. Entonces, vamos a profundizar en cada uno de estos y continuamos para el video número 2. En el video número 2, ahí vamos a profundizar un poco más sobre esto y empezar a hablar sobre si se puede esto, si se puede aquello, no, qué es lo que podemos guardar, qué es lo que bíblicamente se nos exige. Vamos para allá. Nos vemos en el video 2.